Exactamente 20 minutos han pasado después de las 10 de la mañana en todo el Perú. Estamos Siempre en Casa, como todos los días. Sara Abusaba está en los estudios. Hoy día Ricardo Cortés acompaña en la conducción en los estudios de RPP Noticias. El que les habla, el doctor Elmer Huerta, está en Washington. Temperatura por esta parte del mundo no está muy caliente, solamente 24 grados centígrados en este momento. La tomografía axial computarizada. Ese va a ser el tema hoy día en nuestro programa que iniciamos en este momento. ¿Se cortó? Sí. Bien, Elmer, me parece que se ha cortado la comunicación con el doctor Elmer Huerta, quien está en Washington, y como bien decía, vamos a hablar sobre la tomografía axial cerebral. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado. Se trata del doctor Jorge Guerrero Gil, quien es jefe del Departamento de Radiodiagnóstico de Oncosalud, médico radiólogo, también a quien le damos la bienvenida, y desde ya le lanzo la primera pregunta. Explíquenos, por favor, un poquito, ¿qué es la tomografía axial cerebral? ¿En qué consiste? Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, tomografía computada es un método de diagnóstico por imágenes que consiste en introducir, en este caso, la cabeza del paciente para obtener imágenes de su cráneo, usando un equipo de rayos X que gira alrededor del paciente y nos permite obtener imágenes milimétricas del contenido craneal, o sea, el cerebro, el cerebelo, las arterias, las venas, y obviamente detectar anormalidades intracraneales, ¿no? Me parece que hemos retomado, Elmer, la comunicación contigo. Claro que sí, Sara, discúlpame, se cortó por un momentito. Jorge, qué gusto de saludarte. De igual manera, Elmer. A la distancia, qué gusto de saludarte, Jorge. Pues gracias por estar con nosotros y hablarnos sobre este importantísimo examen. Este es un examen, entre comillas, relativamente moderno. Jorge, yo te puedo decir que yo me acuerdo la primera vez en mi vida que vi una tomografía axial computarizada fue en 1978 durante mi internado en el Hospital Naval. Un profesor regresó de Estados Unidos, nos llamó a los internos y nos dijo, yo quiero que miren esto porque esto es el futuro. Y nos puso las placas de tomografía, Sara, Ricardo, en el visor de rayos X y nos quedamos con la boca abierta todos porque vimos por primera vez el cerebro completito y veíamos los lóbulos, no lo podíamos creer. Jorge, tú eres mucho más joven que yo. ¿Cuándo viste tú por primera vez en tu vida una tomografía axial computarizada? En 1982. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde me formé como radiólogo, donde tú también eres egresado. Exactamente. Y con el doctor José López Bustillo, que fue mi maestro, y gracias a él pude ver sin tener tomografía computada, o sea, sin tener el aparato, porque él era, como se formó en el exterior, él era motivo de consulta y le llevaban pues las tomografías de los primeros tomógrafos de Lima. Uno de ellos eran los institutos armados en ese momento, los que tenían los equipos más modernos, ¿no? Exactamente. Y menciono esto, Sara, Ricardo, porque quiero que el público entienda que esto es algo relativamente nuevo. Esto, en su momento, en los 70s y 80s, como lo estamos escuchando, fue la revolución de las imágenes. Entonces, como lo dijo el doctor Guerrero, esto pues nos permite mirar por dentro el cerebro y mirar los detalles íntimos. Entonces, quisiera preguntarte, Jorge, ¿cuáles son los principales usos? ¿Para qué se usa principalmente esta tomografía axial computarizada? Bien, en realidad es de amplio uso en medicina, desde lo que es traumatismos, hemorragias, infartos, infecciones, tumores, incluso se ha llegado a utilizar en algún momento para ver la funcionalidad de algunas áreas cerebrales. Donde más se usa y es básicamente de rutina es en la parte de traumatismos y accidentes cerebrovasculares, ¿no? Es imperativo. Es tanta la información que nos brinda la tomografía computada del contenido craneal, del parénquima, de las estructuras del cerebro, que muchas veces el paciente ingresa a un hospital. He tenido oportunidad de verlo, por ejemplo, en Estados Unidos, hospitales traumatológicos, y lo primero que hacen es hacerle una tomografía computada, ¿no? De cuerpo entero o del cráneo en este caso. Porque incluso sin historia uno puede llegar a ver datos que permiten hacer diagnósticos del daño que hay dentro y fuera del cráneo.
Entiendo. Ricardo, te querías preguntar tú, qué interesante. No, una de las cosas que recuerdo, y esto para aclarar un poco, decías tú milimétricamente, ¿qué capacidad tiene la tomografía axial hoy para reconocerse? ¿De qué tamaño de nivel de lesión podríamos reconocer en una tomografía, por ejemplo, cerebral? ¿Hasta qué nivel podemos? Yo me acuerdo, y les diré que somos bastante contemporáneos, y también recuerdo en el 80 en mi internado haberlo visto, y por una coincidencia con Fernando Cabieses, a partir del diagnóstico de una neurocisticercosis en realidad, que fue espectacular realmente, pero justamente, ¿qué tamaño de lesión podemos hablar como para poder reconocer en una tomografía? Ok, empezamos, yo me acuerdo mucho que las lesiones eran de 1 centímetro, a partir de ahí se podían detectar. Luego, con el modernismo, el ingreso de la electrónica y la rapidez en la adquisición de imágenes ha ido disminuyendo, luego a 5 milímetros. En la actualidad, las lesiones son incluso menos de 1 milímetro. Ajá. Elmer, si me permites, en realidad resulta fascinante poder imaginar que a través de una imagen, o sea, es como que te tomen una foto y puedes ver adentro del cerebro, ¿no? Sí. Ver todas las masas, ver todas las estructuras, hasta incluso algo que nos ha dicho que me llama muchísimo la atención es ver las funciones de las áreas cerebrales, o sea, ver cómo está funcionando, no sé, me pongo a imaginar en la memoria y de ahí derivar de pronto en problemas como Alzheimer, qué sé yo. Incluso ir un poquito más allá en hablar de otro tipo de trastornos mentales, cuando hablamos de casos de personas que pueden tener un trastorno bipolar u otros. La tomografía axial irá un poco adelantándose o especializándose a tal punto que uno pudiera hacer un diagnóstico de un trastorno mental a través de este tipo de imágenes y, bueno, obviamente siempre apoyados con la evaluación clínica, ¿no? No, lamentablemente. Estamos lejos de eso todavía. Mentales y psiquiátricos todavía y no. lo pregunto porque en realidad ocurre muchísimo en la parte cotidiana que aún uno tiene una serie de síntomas, de actitudes, de conductas, uno se va al médico psiquiatra y el médico le da pues un diagnóstico que puede ser tan impactante y uno dice, pero quiero la prueba, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me entusiasmé un poquito, pero ya veo que hay que esperar un poco más. Ha pasado 30 años de lo que estamos hablando, Sí, claro. Hay otros recursos también de imágenes muy interesantes que probablemente también nos podemos ilustrar. Sí, claro, ahí está la resonancia magnética, el PET-CT. Existen otras pruebas, por ejemplo, esta la de emisión de positrones, Claro, que seguro que Jorge puede mencionar en un momento. Esas ya te van a dar en el futuro quizás parte de ver incluso los propios pensamientos. Y no olvidemos que ahora en el Mundial de Brasil, Sara, ¿te acuerdas cuando este muchacho parapléjico dio el play de honor, verdad, Claro. con una pelota? Él movió la pelota y ese exoesqueleto solamente con su pensamiento que es eléctrico. Pero bueno, vamos a escuchar los titulares, pero quiero, antes de ir a la pausa, dejarle esta pregunta para el doctor Guerrero. Dos cosas. Número uno, se está abusando de la tomografía axial computarizada, Jorge, en tu opinión, en muchos hospitales se pide en vano. Y número dos, esto puede llevar a que la radiación que emite sea un problema para los pacientes. Te dejo esa pregunta y regresamos después de los titulares. Ok. Ahí 37 minutos han pasado después de las 10 de la mañana. Esto es Siempre en Casa, como todos los días. Sara Busabá está en los estudios, esta vez acompañada de Ricardo Cortés y el que les habla, el doctor Elmer Huerta, aquí en Washington. Estamos conversando con el doctor Jorge Guerrero, jefe del Departamento de Radiodiagnóstico de Oncosalud, y el tema de conversación son las tomografías axiales computarizadas, esos exámenes que se hacen en la cabeza, señora, para tratar de ver el interior del cerebro, un examen relativamente nuevo que empezó por los 80 y que se ha convertido en el arma fundamental de diagnóstico, sobre todo en las emergencias, para, como nos dijo el doctor Guerrero, evaluar dos cosas, entre muchas otras: los traumatismos, cuando alguien se cae de cabeza, se golpea la cabeza para ver qué pasó adentro, y cuando hay accidentes cerebrovasculares, o sea, derrames cerebrales. Esas son las dos principales usos de este examen, pero hay muchísimos otros más. Y el doctor Guerrero nos decía de que en muchos lugares ahora esto se ordena de frente, se hace de frente, y mi pregunta antes de ir a la pausa era, Jorge, ¿se está abusando de estos exámenes? Hay algunos reportes, por ejemplo aquí, que indica que en niños sobre todo se abusa por el peligro de la radiación. Quisiera tu comentario con estos dos puntos. ¿Se abusa o no? ¿Y cuál es el peligro que tiene la radiación de estos exámenes?
Bien, en realidad la bondad de información que da el método ha hecho que muchas veces se prescinda de el beneficio de un adecuado estudio clínico, y en muchas partes simplemente al paciente se le indica la tomografía antes incluso de examinarlo, porque la tomografía brinda adecuada información, pero es totalmente cierto de que debería tener una indicación precisa, y en eso tiene que funcionar el sistema costo-beneficio, ¿no? O sea, cuánto voy a hacer para obtener un diagnóstico o una confirmación de un diagnóstico que estoy pensando, y cuánto voy a irradiar para obtener ese diagnóstico. Del equilibrio costo-beneficio sale el beneficio del paciente, ¿no? El paciente se va a beneficiar cuando se justifica verdaderamente el examen, y no voy a abusar del método. Sí existe un determinado abuso del método, sobre todo en niños, como tú lo has dicho. Ahora, en la otra parte es la cantidad de radiación que da un estudio de tomografía computada definitivamente es más que una radiografía convencional, ¿no? Por eso es que interviene allí el decidir cuándo hacerlo, depende mucho del costo-beneficio. Si lo necesita, lo necesita. Ahora, la dosis de radiación que recibe de ninguna manera es dañina. O sea, el hecho de que yo pueda exponer a una persona 7 veces a la semana no le va a causar ni cáncer, ni le va a causar deterioro en sus funciones, ni va a predisponerlo para otras enfermedades. Eso no es correcto. Y eso, ¿no? A pesar de que es una radiación electromagnética de rayos X, no causa daño, dices tú, incluso si se tuviera necesidad de hacer diariamente. Exactamente. Obviamente. ¿Por qué? ¿Porque la cantidad es muy poca o por qué? Porque la dosis es mínima, ¿no? O sea, en la actualidad los equipos trabajan con dosis bien bajas, dosis que no causan daño biológico. Muy bien, qué interesante. Ahora, Jorge, mira, estábamos discutiendo entre nosotros y la producción para picarte, como se dice, el cerebro con relación a este caso que pues ha levantado mucho interés en el Perú acerca de Edita Guerrero, que falleció aparentemente con un aneurisma cerebral. La tomografía axial computarizada ¿es buena, es lo mejor para un aneurisma cerebral, o debe complementarse con algún otro examen? Bien, para diagnosticar un aneurisma existen en radiología varias formas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, introducir una aguja en la arteria que va en el cuello, que lleva sangre al cerebro, y pintarlo. Eso se llama angiografía. Existen equipos digitales, eso es el gold estándar, digamos, pero existen otros métodos computarizados como tomografía computada, como resonancia magnética, en el cual se puede llegar también a una precisión diagnóstica y a localizar tranquilamente un aneurisma. Si el estudio de tomografía computada que se practicó incluía sustancia de contraste, obviamente sí es posible hacer el diagnóstico de aneurisma cerebral. Ok, vamos a ir por partes. Entonces, el examen del cual estamos hablando, que es la tomografía axial computarizada, nos dice que sí podría, sobre todo si se usa contraste. ¿Qué cosa es el contraste y cómo se aplica? Ok, el contraste es un líquido que es en base a una sustancia que es visible a los rayos X, es yodo. Se aplica en una vena unos minutos o segundos antes de que la sangre que está mezclada con el contraste llegue al cerebro, de tal forma de que cuando se obtienen las imágenes del cerebro, las estructuras vasculares, arterias y venas del cerebro se pintan de un determinado color y se hacen visibles. Se ve las estructuras vasculares normales y también las anormalidades, como los aneurismas. Si me permite hacerme una pregunta, el aneurisma, una cosa es diagnosticar un aneurisma que como una modificación de la arteria que está, como globito que se hace en la arteria, otra es si el aneurisma se rompió. Es correcto.
¿cómo hacer, digamos, distinguir entre aneurisma que se rompió, que sería el caso de una hemorragia que llevaría a la muerte, y un aneurisma que puede ser portador, que no me mata porque lo tengo ahí hasta que produce ya la lesión que me llega a matar? La tomografía permite hacer esta disección. ¿Podría ser una angiografía, por ejemplo, la que tú estás mencionando, con un aneurisma roto? ¿Cómo evaluar si hay riesgo o no riesgo, ese tipo de situación? Cuando se da el evento, no es recomendable hacer que la presión suba, porque si es que un evento hemorrágico se ha contenido solo, o sea, el hematoma ha logrado hacer que se detenga la hemorragia, no debemos tratar de incrementar el factor de mayor sangrado. Eso puede ser perjudicial, ¿no? Si la única forma de hacerlo es administrar el contraste, que contiene sodio y que puede causar algo de hipertensión. Entonces muchas veces se prefiere esperar a que se reabsorba la hemorragia y realizar el estudio con contraste, cualquiera de las formas. La otra cosa es la radiología siempre va de la mano con la clínica. Entonces, en una persona joven que tiene ya diagnosticado anteriormente de un aneurisma y se presenta con una hemorragia subaracnoidea, el diagnóstico clínico y radiológico es una hemorragia subaracnoidea. Lo más probable es que se haya roto el aneurisma. Claro. Ese concepto es sumamente importante, Jorge, el que acabas de mencionar. Lo habíamos mencionado ya aquí en Salud, en Siempre en Casa, de la correlación clínico-patológica, es decir, o en este caso clínico-radiológica. Siempre ustedes, los doctores de radiología, interpretan lo que están viendo y siempre están preguntando, ¿y quién es este paciente? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué síntomas tiene? Porque siempre hay que correlacionar el uno y el otro. Pues, ¿y cuál es el margen de error de estas tomografías axiales computarizadas para diagnosticar aneurismas? ¿Se equivoca mucho? En realidad no mucho. Cuando hay una hemorragia que puede enmascarar, sí hay posibilidades de error. Pero cuando se trata de un paciente que no ha sangrado y le haces el estudio con contraste, la certeza es muy alta, es incluso más del 90%. Ahora, eso va a variar también del tamaño del aneurisma, ¿no? El aneurisma, mientras más grande sea, es más fácil de diagnosticar. Y la otra cosa que también interviene en esto es el equipamiento que uno pueda tener, ¿no? Si uno tiene un equipo... Y también, obviamente, el entrenamiento del profesional que mira esto, eso es importante. Pues, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente nos has dado muchísimas pistas importantes. Estoy seguro que nuestros oyentes han tomado debida nota de todo lo que nos has dicho. Muchísimas gracias, Jorge. No, de nada, al contrario, para mí es un placer el escucharte, Elmer. Hace mucho tiempo que no te escuchaba. Exacto, y Jorge. la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Pues para nuestros oyentes, para ustedes también, Sara y Ricardo, fuimos compañeros de residencia en el Neoplástica con Jorge. Él estaba en radiología, yo estaba en medicina oncológica e hicimos una buena amistad en estos años. Le vamos a preguntar algunos detalles entonces, Ampay. No le preguntes, le digo que son residencia. Sara y Ricardo, mira, quiero tomar un pequeño paréntesis. Esto es maravilloso lo que ha pasado. Perdí un teléfono celular en Lima en mi última visita, justo el sábado que hice el programa, y el señor Guillermo Cano, encontró el teléfono en la calle, se dio cuenta que era mío porque aprietas un botón y sale mi nombre y lo va a devolver. Ay, qué bueno. Así es que mira, qué maravilla, qué lindo tener gente honrada en nuestro país. Don Guillermo Cano, muchísimas gracias por haber encontrado y llamado a la radio para devolverme el teléfono. Así es que lo guarde ahí, Betty, que ya en la próxima visita lo voy a recuperar. Gracias, señor Cano. Y perdí otro teléfono, esta vez en el aeropuerto. No. Un iPhone, esta vez perdí 2 teléfonos, un iPhone en el aeropuerto. Por favor, que llame a la radio si lo pudiera devolver. ¿Qué habrás estado haciendo, Elmer? Muy distraído, Muy distraído. Muy distraído estaba. Estoy segurísima que va a aparecer, Elmer, porque por supuesto tenemos muchísima gente de buena voluntad aquí en nuestro país, y con muy buena voluntad también vamos a hablar más adelante, Elmer, de un tema muy interesante con otro invitado. Además, se trata de una enfermedad en verdad infecciosa, contagiosa, por cierto, pero que además puede llevar incluso hasta la muerte, y no se habla mucho de esto, Ricardo. Sí, a propósito del Día Mundial de la Hepatitis, hemos considerado importante conversar justamente sobre este tema de la hepatitis C,
que vendría a ser una variante que importante y interesante también de discutirla por las consecuencias, sobre todo que tendría. Bueno, eso vamos a hablar un poco más. Así es. Muy importante. Y pregunten sobre este medicamento que hay, que el tratamiento cuesta $90,000. Dios santo. Dios. $90,000. Estoy seguro que lo van a discutir. Bueno, gracias, Sara. Chao, Ricardo. Encantado de saludarlos. Chao, Chao, hasta la igual. próxima. Gracias a ti, Chao. Elmer. Nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero retornamos con más aquí en Siempre en Casa.